Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy vamos a hablar sobre la Liga de la Justicia de Zack Snyder. A manera personal, esta película es algo que estuve esperando durante mucho tiempo. Yo soy fanático de lo que se hizo en Batman vs Superman y Man of Steel. A mí me gusta el enfoque que Zack Snyder le ha dado a las películas de DC Comics en las cuales él ha tenido participación. Y la Liga de la Justicia que nos presentaron en el año 2017 definitivamente no fue algo de lo cual uno pudiera estar orgulloso como fan de DC. You serious? Ya hemos hablado bastante de eso en los videos de El Camino a la Liga de la Justicia de Zack Snyder, videos que pueden encontrar en el canal, que les recomiendo si es que no los han visto ya, porque es un recuento de todos los antecedentes y todos los hechos que llevaron al lanzamiento de esta nueva Liga de la Justicia. Y bueno, después de este breve preámbulo, pasemos a ver el análisis de la película de la Liga de la Justicia. Ya sabemos todos el camino que llevó a la existencia de dos versiones de la Liga de la Justicia. La versión del año 2017, donde tomaron parte del trabajo hecho por el director original, Zack Snyder, y el cual terminó siendo parchado, recortado y hasta me atrevería a decir mutilado por Joss Whedon y directivos de Warner Bros., y cuyo desastroso producto final casi hunde por completo el universo cinematográfico de DC Comics. Sabemos que el movimiento release de Snyder Cut se hizo viral y se convirtió en tendencia hasta el punto de que finalmente se anunció que se estrenaría la verdadera película de Zack Snyder, la cual analizaremos y compararemos el día de hoy. A modo de preparación para esta película, en Frontera Geek preparamos dos videos en los cuales hacemos un recorrido muy detallado sobre los eventos que condujeron a todo eso, incluyendo las reseñas y análisis de las dos cintas que generaron más polémica, Man of Steel y Batman v Superman: Dawn of Justice. Dicho eso, ahora sí, empecemos. De más está decirles que esto contiene spoilers, así que si aún no vieron la película, vayan a verla y luego regresen a ver nuestro video. La película se introduce con otros ángulos de la muerte de Superman en Dawn of Justice. No solo de los presentes en el fatídico momento, sino también de otros personajes importantes, como Cyborg y la caja madre recién activándose, Lex Luthor y la imagen de Steppenwolf, los Atlantes, y finalmente, las Amazonas. Tanto la versión de Whedon como la de Snyder comparten parcialmente esta importante escena, la de las Amazonas, las guardianas de una de las cajas madre, las primeras en enfrentar al villano Steppenwolf y su incipiente invasión. Debo decir que allá en el año 2017, esta fue una de las escenas que rescaté de aquella parchada versión. Sin embargo, la enorme longitud de esta nueva cinta permitió presentar una secuencia de eventos mucho más larga y obviamente más épica. Las Amazonas se presentan como guerreras increíbles, fieras y hábiles. La escena es muy emocionante. No sé si sea una percepción solo mía, pero algunas de las tomas me trajeron a la mente a Leónidas y sus 300, otra de las películas de Snyder, la cual también sitúo entre mis favoritas. Pese a sus probadas destrezas de combate, no eran capaces de contener al imparable Steppenwolf. Apariencia amenazante, actitud mucho más agresiva. A gusto personal, una mejoría sobre el diseño anterior, el cual creo que no inspiraba el mínimo de respeto, mucho menos miedo. Algo que hay que diferenciar es que en la versión del 2017 la lucha se siente mucho más ligera, hasta cierto punto censurada. Steppenwolf escapa del domo de piedra y va tras la caja madre, algunas bajas de las Amazonas en su camino. En cambio, en la nueva versión vemos a las aguerridas Amazonas caer en batalla violentamente. Muchas de ellas se sacrifican al hundirse junto a los invasores bajo las aguas del mar, y ante la futilidad de ese acto, vemos como varias guerreras mueren violentamente bajo el arma del invasor. Poco antes del estreno, el mismo Snyder publicó un clip con parte de esta secuencia y las críticas no se hicieron esperar. Algunos incluso lo acusaban de misógino, por supuestamente promover la violencia contra la mujer. Creo que de todas las críticas que le han hecho, esta fue la más ridícula. Las Amazonas, guerreras expertas, se están enfrentando a un ser cuya estirpe es llamada New Gods, los nuevos dioses, seres con fortaleza equiparable o en algunos casos superior a la del mismo Superman. Y estos críticos de Twitter, escudados en una agenda progresista, pretenden que estas guerreras no salgan heridas o no perezcan en batalla luchando contra algo así. Según sus criterios, las mujeres, en este caso las Amazonas, no pueden o deben ser mostradas cayendo en batalla. Es decir, en una guerra donde uno de los bandos está compuesto estrictamente de mujeres, estas no pueden ser objeto de ataques o violencia.
La misma esencia indomable, empoderada y guerrera de las amazonas va contra tal tontería. ¿O es que quizás estos pseudo-progresistas consideran que una mujer no debe ser guerrera para que no esté expuesta a la violencia propia de una guerra? Eso sí sería una real discriminación. Pero el tono más crudo y con mayor carga de violencia no fue exclusivo de esta escena. La primera aparición de Wonder Woman difiere un poco de cómo se hiciera en el 2017. Sería prácticamente igual de no ser porque incluyó ataques visiblemente más devastadores de la princesa amazona, incluyendo su ataque final, con el cual no solo destruyó un lado del edificio, sino que también desintegró al último de los terroristas. Un poco extremo quizás, y no lo digo por el terrorista aniquilado, sino por la destrucción que provocó en el edificio. Y aún así, la princesa amazona pasa de modo de batalla a modo tierno con los niños que había rescatado, sin que se sienta forzado ni incongruente. Mantiene la esencia de la Mujer Maravilla de anteriores películas, exceptuando claro Wonder Woman 84, pero eso es tema para otro video. Batman se presenta de manera similar a aquella que fuera exhibida en el 2017, aunque su actitud desafiante resalta. Encuentra a Aquaman, con el cual tiene una tensa conversación que no difiere más que en algunas líneas y cuyo resultado es casi el mismo, exceptuando el cántico estilo celta que despide a ambos personajes. Escena un poco extensa, y esto es algo que se repetiría. Creo que intentando darle un aire reflexivo, similar al de Watchmen, la presentación de cada uno de los personajes fue acompañada de una canción diferente. Me parece que en algunos casos funcionaba, pero por ejemplo, hablando específicamente de Flash, la escena se me hizo innecesariamente larga, además de que el tema elegido tampoco me pareció buen acompañamiento a la situación. Regresando al tema, Batman expresa su motivación desde un principio, una promesa ante la tumba de Superman, la cual consistía en la creación de un equipo de individuos que puedan defender la Tierra en la ausencia del Hombre de Acero. Esto derivado del sentimiento de culpabilidad por su participación en el esquema del Lex Luthor, el cual finalmente terminó en la muerte de Superman. Si bien la promesa no se ve en esta película, la refiere al final de Batman v Superman, y esto es a la vez referencia a más de un medio de DC Comics. En el caso de la serie animada de la Liga de la Justicia, Batman presenta sus respetos ante el monumento de Superman, hablándole a su espíritu y diciéndole que a pesar de sus diferencias, lo respetaba, que él enseñó que la justicia no siempre tiene que provenir de la oscuridad. Idea muy similar a la postura que Bruce adopta al final de Batman v Superman. Para este punto, queda en evidencia que la escena de Batman persiguiendo al ladrón que usa como carnada para atrapar un Parademon fue de los añadidos de Whedon. La estética de este Bruce recién afeitado también es notoriamente diferente. La escena tiene algunos comentarios satíricos de Alfred, pero los diálogos son mucho más serios. La mención a los pingüinos explosivos que hacía referencia a Batman Returns fue añadido de la reedición de Joss Whedon. Uno de los cambios más importantes de esta película respecto a la del 2017 es que en esta tuvimos una introducción de cada uno de los personajes, incluso de Batman y Wonder Woman, aunque no había necesidad de profundizar en ellos puesto que tenían películas previas. Pero donde sí era necesario, y felizmente fue hecho así, fue con Flash, Cyborg y Aquaman. Empecemos por este último. La película presenta a Arthur en medio de un conflicto de identificación. No acepta su posición como heredero al trono de la Atlántida, y reniega de sus orígenes atlantes debido al abandono que creía haber sufrido por parte de su madre, la reina Atlana. Todos estos datos, sin embargo, son ya conocidos por la mayoría puesto que ya existe una película de Aquaman, la más exitosa del DC Extended Universe, al menos en lo que respecta a recaudación. Pero recordemos que la Liga de la Justicia debería haber salido en el 2017, un año antes del estreno de Aquaman. Así que esta Justice League habría sembrado las bases para lo que después se desarrollaría en la historia de la película de Aquaman en solo. Aunque en esa cinta, Arthur no odia a su madre, odia a los atlantes por haber ejecutado a su madre. La historia fue variada en ciertos aspectos. Los dos personajes que creo yo tuvieron la gran mejoría fueron Flash y Cyborg. Barry tiene una escena introductoria mostrando parte de sus capacidades antes de entrar en operaciones con los demás héroes. Una escena que muestra los conflictos emocionales que tiene y parte de sus motivaciones, visitando a su padre, quien estaba encarcelado, acusado de haber asesinado a su madre. Evidentemente estamos ante la historia correspondiente al Reverse Flash, que supongo yo estaba dentro de los planes a ser desarrollados posteriormente. Y algo que es aún más importante es que es independiente, sabe lo que tiene que hacer. En la versión de hace 3 años, Flash tiene un ataque de pánico, se bloquea y Batman tiene que indicarle qué hacer.
En esta nueva versión, si bien Flash no es experto en este tipo de incursiones, él toma decisiones y actúa independientemente. No es un peón, es un elemento más del equipo. Si bien sigue siendo el personaje cómico de la cinta, le dijimos adiós a su tropiezo sobre Wonder Woman. Felizmente. Eso debería haberse quedado solo en Avengers. Cyborg también tiene desarrollo. Victor está tremendamente conflictuado respecto a su propia existencia siendo parte máquina. Y esto, sumado a las desavenencias que tiene hacia su padre, con quien ya tenía conflictos incluso antes de que éste usara la caja madre para reconstruirlo, lo hacen el personaje con más conflictos emocionales de todos. Y al mismo tiempo, el que avanza más en superarlos, aceptando explorar sus aún desconocidas habilidades en un primer momento. Luego, empezar a ayudar personas. Y finalmente, uniéndose a algo más grande, atendiendo el llamado de Diana y la Liga de la Justicia. La primera batalla de los héroes con las fuerzas de Steppenwolf maneja casi la misma secuencia. Wonder Woman y Batman luchan mientras Flash y Cyborg evacúan a los secuestrados. Le dijimos adiós a los diálogos absurdos de Batman y a esas escenas estéticamente inaceptables. Pero tuvimos de vuelta diálogos del primer tráiler, bastante más adecuados. El primer encuentro termina de manera similar y el equipo se reagrupa en la base de operaciones de Batman. Toda esta escena es completamente nueva. No hay conflicto entre ellos al decidir revivir a Superman. No hay tensiones entre Bruce y Diana. La resurrección del Hombre de Acero es prácticamente aprobada por unanimidad. Por su lado, se desarrolla la historia de Steppenwolf, quien desea volver a ganar el favor de su señor Darkseid y ser liberado de su destierro, para lo cual le ofrece la conquista de la Tierra y le anuncia que su búsqueda ha terminado. Su anhelada arma, la ecuación antivida, se encontraba en la Tierra. La ecuación antivida es un concepto ligado a Darkseid y el lore del Cuarto Mundo y los nuevos dioses del legendario Jack Kirby. Una relación matemática que se dice le otorga el poder de dominar el libre albedrío de toda forma de vida a aquel que la conozca, puesto que en el concepto de DC Comics lo contrario a vivir no es morir, sino perder la libertad de vivir según voluntad propia. Arma que el renacido Darkseid habría aplicado en los cómics de la tercera gran crisis del universo DC, la crisis final. En la cinta, esto evidentemente sería la razón para permitir desarrollar una secuela, tal como veremos más adelante. Ya en la nave kryptoniana y a punto de ejecutar el plan de resurrección, tenemos un importante añadido a la trama, más específicamente a una subtrama. Cyborg atestigua eventos de la realidad conocida como la pesadilla, la caída de los héroes, Wonder Woman, Aquaman, Superman sosteniendo el esqueleto de la fallecida Lois Lane en las ruinas de la Baticueva. Nótese el traje de Robin al lado derecho. Superman es finalmente doblegado por la ecuación antivida. Y después de eso, la destrucción. Nótese también el cadáver del Green Lantern Kilowog entre los escombros del Salón de la Justicia y a los pies de un Superman que se convirtió en esbirro del dios oscuro Darkseid. Una serie de características que tienen muchas similitudes con la trama de Injustice, el videojuego desarrollado por NetherRealm Studios, cuya historia fue mucho más profundizada en cómics. Si bien esta historia tiene muchos fans por el giro argumental respecto a la posición de Superman como dictador y por ende villano, también tiene una buena cantidad de detractores o haters debido a esa misma característica. He visto a algunos renegar muy intensamente de la existencia de este arco bajo el argumento de que daña la imagen del Hombre de Acero. Pero el concepto del Superman malo ha sido abordado una infinidad de veces en el multiverso. Hijo Rojo, el Kal-El que no cayó en Kansas, sino en medio de la Unión Soviética. Overman, el Kal-El que fue encontrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ultraman, el antagonista criminal de Superman, líder del sindicato del crimen. Superboy Prime, el psicópata egocéntrico que se convirtió en uno de los peores villanos del universo DC. Etcétera, etcétera. Pero en tema de referencias específicas, esta subtrama tiene aún más similitudes con un arco de la serie animada de Superman de hace un par de décadas. Legado, una serie de capítulos en los que el Hombre de Acero es controlado mentalmente por Darkseid y enviado como comandante de su fuerza invasora hacia la Tierra. Capítulos que a su vez fueron basados en otra historia del multiverso, Superman, The Dark Side. Historia donde el pequeño bebé kryptoniano se estrellaría en Apokolips, siendo criado por Darkseid y convertido en su más poderoso agente de conquista y destrucción.
idea retomada durante el reinicio de los Nuevos 52, donde el Superman de Tierra 2, planeta conquistado por Darkseid, se convirtió también en su agente de destrucción. Como verán, Injustice es solo una de las versiones donde el último hijo de Krypton representa todo lo contrario a Esperanza. ¿Y por qué elegir esa historia como referencia para desarrollar el universo extendido DC? Pues pienso que es por aquello que siempre le hace trasfondo a los personajes, referencias religiosas. Ya hablamos mucho de este tema en nuestros 2 anteriores videos, pero a grandes rasgos, Superman siempre ha sido un referente de Salvador mesiánico, y en estas películas la referencia más marcada ha sido siempre Jesucristo. Es por eso que la trilogía de Superman de Snyder nos lleva a través de la vida, muerte y resurrección de Superman. Sé que muchos seguramente completaron esa frase de manera diferente. Superman se debate constantemente entre el bien y el mal, y Darkseid es como la serpiente que tienta a Jesucristo. Recordemos además que dicha tentación es en el desierto. Una vez resucitado Superman, se desencadena la pelea. Aunque todo comienza de manera similar, esta vez tiene sentido que la parte cibernética de Victor reaccione en contra de Superman, puesto que en la visión de la pesadilla, este es presentado como el agente destructor de Darkseid. En la versión del 2017 no estaba dicha escena, por lo cual la reacción de ataque de Victor no tenía una razón concreta. La lucha se desarrolla casi igual, un poco más de pantalla para Flash y Aquaman, aunque sus actos fueran completamente inefectivos. Pero algo que me parece importante es que aparecen soldados, un pequeño detalle que le ha dado más realismo a la escena. En las anteriores películas, la participación humana ha sido constante, ya sea política o militar, así que permitir que toda esa batalla se libre y que no haya presencia militar era, por decirlo menos, inverosímil. Dicho sea de paso, el policía al que Cyborg salva de morir aplastado es Mark McClure, el Jimmy Olsen de las clásicas películas de Christopher Reeve. A partir de la llegada de Batman, la acción es diferente. El confundido, desconcertado y desatado Superman lo ataca con su visión de calor, y Batman se defiende usando sus nuevos brazaletes tecnológicos, los cuales podían disipar energía. Milagrosamente aparece Lois Lane, cuya presencia es lo que detiene a Superman y lo hace reaccionar. Termina abrazándola y volando junto a ella. Si bien aquí al menos vimos a Batman defenderse con sus brazaletes, su desempeño me quedó corto. No tenía un plan de acción para enfrentar a Superman. Confió en que los demás héroes fueran suficientes para contenerlo. Y si sobrevivió al encuentro es porque Lois Lane, por casualidad, vio a Superman volando y se acercó al lugar. Nada más. Batman se limitó a hablarle a Superman e intentar hacerle entrar en razón. Un acto de fe, no un acto razonado. Algo que no es propio de este personaje, pero que ha sido parte de él en esta última película, puesto que fueron 2 veces las que Bruce refirió la fe como la base de sus actos. Si bien ese positivismo no me parece muy congruente, tampoco me molesta. Es parte del renacimiento de su moral y su compromiso con su cruzada, pero en esta escena, Batman sobrevivió solo por suerte. La boca semiabierta y una postura neutra, inseguridad, miedo. Y claro que tenía que estar inseguro. No tenía ningún plan para siquiera intentar contenerlo, un comportamiento que a mi juicio es completamente inadecuado para Batman. Diferente hubiera sido si con una actitud firme, Batman hubiera llevado su mano a su cinturón y hubiera sacado el anillo de kriptonita. Un arma muy referida en el canon de los cómics, y la cual solo es usada como medida de contención. Eso al menos hubiera denotado que Bruce se había preparado para la situación, pero no fue el caso. En la versión de Whedon, Batman es quien lleva a Lois Lane al lugar, denominándola como The Big Guns, su plan de respaldo. En ese sentido, ese Batman al menos había intentado prepararse. Nos despedimos de la frase "Tell me, do you bleed?", la pregunta que englobaba todo el conflicto respecto a la divinidad y mortalidad en Batman vs Superman. Lo mejor de esta nueva secuencia es que ese momento en que Superman lanza a Batman como si fuera un desperdicio ya no está. Una de las peores escenas de la versión del 2017. Gracias al sacrificio de Silas Stone, personaje que en la otra película no moría, el equipo se reagrupa y desarrollan un plan, cuyo éxito depende exclusivamente de Victor. Algo que vale la pena resaltar es que en la versión del 2017, Batman múltiples veces expresó que el equipo era insuficiente para lograr su objetivo, una actitud derrotista. En esta, en cambio, Batman dice sobre Steppenwolf literalmente que no le importa cuántos demonios haya peleado, ni en cuántos infiernos.
no los ha enfrentado a ellos, no unidos. Una actitud completamente diferente, incluso motivadora, tal como el gesto de Arthur deja entrever. Superman va recuperando sus memorias y volviendo a sentirse como él mismo. Finalmente, recurriendo a la nave kryptoniana de donde toma su traje negro. Evidente referencia a su apariencia en la parte final de El reinado de los superhombres. La referencia religiosa tampoco se hace esperar. El equipo llega y ponen en marcha el ataque. La escena está carente del intenso filtro rojo, así como también de la innecesaria familia rusa que constantemente cortaba las escenas de acción. La ausencia de presencia humana en esta batalla final queda saldada con el hecho de que la base de Steppenwolf había sido plantada en una zona antes radioactiva. Un pueblo fantasma. Creo que ni siquiera los detractores de Snyder podrían negar su maestría en lograr visuales épicos y espectaculares. La entrada triunfal de Superman se hace de manera diferente. Su primer golpe me trae a la cabeza la icónica escena de "Esto es Esparta". Pero lo mejor de todo esto es que pese a que la llegada de Superman anuncia una victoria segura, hay un giro que al menos para mí fue inesperado. Las cajas madres se sincronizan, los héroes fallan en su misión, ni la fuerza de Superman logra detener la aniquilación total de la Tierra. Y es aquí en donde creo que la película consagró su completa superioridad respecto a la que vimos en el 2017. Flash hace gala de sus increíbles poderes corriendo a través del tiempo. Un espectáculo visual que, más allá de hacer que el héroe simplemente pase a través de un túnel luminoso, nos muestra cómo todo se va reconstruyendo con cada paso que da. Finalmente, le brinda la energía necesaria a Cyborg para que éste separe las cajas madre, en cuyo proceso supera sus últimas trabas emocionales, la aceptación de sí mismo. La victoria es lograda gracias a Flash y a Cyborg, aquellos personajes que en la anterior versión fueran los que menos resaltaron y que no tuvieron actos importantes. En esta película cada uno de los miembros tuvo un momento para brillar, un momento para resaltar, un momento para destacar, a diferencia del anterior, donde Superman representaba el 90% del poder de la Liga. La derrota de Steppenwolf es mucho más violenta, atravesado por Arthur, golpeado por Superman en dirección del portal, desde donde Darkseid atestigua su decapitación a manos de Wonder Woman. La Liga se alza orgullosa y desafiante, ante un colérico Darkseid que deja en claro que volverá a la Tierra en busca de la antivida. Las escenas finales dejan las semillas de lo que hubiera sido la continuación de este universo en narración del fallecido Silas Stone. El inicio de la aventura en solo de Aquaman. El guiño introductorio de Ryan Choi, Atom, como cabeza de Star Labs. La reconstrucción de la mansión Wayne y el establecimiento formal de la Liga, con miras a la inclusión de nuevos miembros. Barry Allen asumiendo su trabajo como forense, el inicio del conocido lore de Flash. Y un detalle casi desapercibido pero que puede tener gran importancia, en la versión del 2017, Lois entra a la casa cargando una caja. En esta nueva versión, Lois entra cargando una especie de cuna. Bruce felicita a Clark. Lois está embarazada. Había un pequeño Jonathan Kent en el futuro del DC Extended Universe. Y esto confirmaría la referencia a Injustice, historia donde la muerte de Lois Lane y el hijo no nato de Superman lo llevarían al punto de convertirse en villano. La nueva aventura de Batman, con el inconfundible tanque War Machine de The Dark Knight Returns. Nótese a estos individuos capturados, dentro de los cuales parece estar incluido el líder mutante de la misma historia. Aunque la imagen es diminuta, se llegan a apreciar las púas de su cabeza y la línea brillante del visor que usaba en dicho cómic. Finalmente, Superman, haciendo la icónica revelación de su traje, lo cual dejaría en claro que tanto Superman como Clark Kent estarían de vuelta. Aunque creo que sería complicado traer de vuelta la identidad de Clark, teniendo en cuenta que en Batman v Superman lo declararon muerto y lo enterraron. En el cómic, Clark se declaró como desaparecido en el desastre de Metrópolis, de manera que luego simplemente reapareció. La siguiente escena sería similar a la escena postcréditos de la versión del 2017. Deathstroke entrevistándose con Lex Luthor, pero los diálogos cambiaban el panorama por completo. En la versión de Whedon, Lex hablaba con Slade de crear su propia liga, una referencia a Legion of Doom, el grupo de villanos antagónico de la liga. En la versión de Snyder, le revela la identidad secreta de Batman a Slade, lo cual hubiera desembocado en la película en solo del Batman de Ben Affleck.
Recordemos que hace ya buen tiempo, Ben reveló en sus redes sociales las primeras imágenes de este villano, quien hubiera sido el antagonista de su historia si es que el proyecto hubiera continuado. Finalmente, el cierre de la película nos transporta nuevamente al mundo de la pesadilla, donde se revelan a todos los miembros de la resistencia que luchan junto a Batman. Cyborg, Flash, Mera, el mismo Deathstroke y finalmente, el Joker. A gusto personal debo decir que esta presentación del Joker, si bien me parece mejor que la de Suicide Squad, aún no me convence. La mirada perdida y un maquillaje mucho más desaliñado lo hacen ver definitivamente como un psicópata. Los diálogos de provocación entre ambos, refiriendo las muertes de Robin y de Harley Quinn, me parecieron una interacción interesante, al menos para ser la primera vez que vemos a estos dos hablar. Esa línea temporal apocalíptica sería el escenario de una tregua entre Batman y su némesis. La tregua que queda sellada con Bruce recibiendo la carta del Joker, pero no sin antes anunciarle que honrará la promesa que hizo a una agonizante Harley Quinn, la de matarlo lentamente. Con lo cual, podemos deducir que de haber continuado esta línea de películas, en algún momento también hubiéramos visto a Harley en el mundo de la pesadilla. Debo decir que su actitud y apariencia son a mi gusto mucho mejores que lo que viéramos antes. Claro, teniendo en cuenta que están en una realidad apocalíptica, no en el entorno citadino habitual. Pero creo que esta versión está más orientada a ser similar a la de Heath Ledger, con maquillaje irregular, ojeras acentuadas y cabello bastante más largo. Algunos señalan que se parece a Marilyn Manson, y es cierto, se parece. Pero también hemos de señalar que dichas similitudes bien podrían venir de los cómics, ya que el Joker de Tony Daniel, graficado para el arco Batman Rip de Grant Morrison, tiene también características similares a las de dicho cantante. Pero al igual que con el Joker de Ledger, creo que para representar al Joker no basta con parecer un psicópata, también tiene que ser un payaso. El Joker es conocido como el príncipe payaso del crimen, no solo por su naturaleza maligna y colorida apariencia, sino por ser histriónico, teatral y caer siempre en manierismo exagerado. En pocas palabras, tal como a Ledger, le falta lo payaso. Jack Nicholson sigue siendo para mí el Joker por excelencia. La escena termina con la llegada de Superman, lo cual despierta a Bruce de este nuevo segmento de pesadilla. Pero podemos deducir que al menos Batman sobrevive a ese encuentro, puesto que dicha carta la tenía adherida en su arma en la escena de Batman v Superman. Respecto a nuevos personajes, lo más saltante es obviamente el Martian Manhunter, cuya aparición se había revelado ya por Snyder a través de los screenshots de sus borradores. Si bien no tiene una participación en el conflicto, el personaje revela tener conocimiento sobre Darkseid, Bruce y los eventos que transcurrieron recientemente, quedando abierto a una participación mayor en lo que vendría después, aunque la versión oficial, al menos hasta el momento, es que no hay un después, lamentablemente. Así también tendríamos a Ryan Choi, un científico que trabajaba junto a Silas Stone, el padre de Victor, pero que en el canon de los cómics es Atom. Bueno, el tercero en llevar ese nombre. El más conocido es obviamente Ray Palmer. Tanto Martian Manhunter como Ryan fueron eliminados del corte del 2017. Evidentemente, quienes tomaban las decisiones en aquella época no querían introducir a esos nuevos personajes y los dejaron fuera. Y no olvidemos a Crispus Allen, el detective del departamento de policía de Gotham que pasaría a convertirse en el Espectro después de Jim Corrigan y Hal Jordan. Una referencia a Starro, el primer villano al que se enfrentaría la Liga de la Justicia en 1960, en el Brave and the Bold número 28. A quien sí pudimos ver en ambas versiones es a un Green Lantern. Su muerte a manos de Steppenwolf en la primera versión fue menos violenta que en la nueva Justice League a manos de Darkseid. Este Green Lantern sería conocido como Yalan Gur, el guardián del sector espacial 2814 de hace 2000 años. Personaje asociado al origen del poder del Green Lantern original, Alan Scott. Esto, según lo narrado en el cómic Green Lantern número 19 de 1991. La presencia de Yalan Gur en esta cinta no tiene mayor propósito que el demostrar que los Green Lanterns existen en el universo, lo cual obviamente también dejaría pie a que Hal Jordan o alguno de los otros Green Lanterns de la Tierra se una a las filas de la Justice League posteriormente. La escena de la batalla de los Atlantes, Amazonas y ejércitos de los hombres fue mucho más impresionante, incluyendo las participaciones de Zeus, Artemisa y Ares. A grandes rasgos, la película es superior en todo aspecto. Estoy seguro que muchos, después de haber visto la verdadera Justice League, estuvieron así.
Pero tenemos que tener en cuenta que su larga duración es lo que ha permitido que esto sea así, puesto que dio espacio para la introducción y desarrollo de personajes nuevos y antiguos, héroes y villanos, lo cual no hubiera sido posible en una película de 2 horas, o hasta 3. Aunque según recuerdo, Snyder quería presentar la Liga de la Justicia en 2 partes, lo cual sí hubiera hecho viable obtener lo mismo que obtuvimos mediante streaming, pero en 2 fechas distintas en los cines. Es una película mucho más cruda, con violencia explícita y lenguaje que muchos podrían considerar de cuidado. Suficiente desarrollo de personajes, cada uno con sus propios momentos y realce de sus fortalezas de acuerdo a cómo avanzaba la trama. Este equipo sí es digno de ser llamado la Liga de la Justicia, a diferencia de la versión del 2017, donde el grupo podía denominarse Superman y los otros. Esta cinta reivindica al Batman de Ben Affleck. No es perfecto, como señalé en el tema de su falta de preparación para el encuentro con Superman, pero además de que estéticamente se ve mucho mejor y lucha mucho mejor, se le retiraron los diálogos absurdos y aquellas muestras de desprecio al personaje, como el insulto de Cyborg en la Baticueva o el trato de desperdicio por parte de Superman. Además de eso, dejan algunos indicios de un posible acercamiento romántico entre Bruce y Diana, algo que ha sido referido en cómics, así como también en la Liga de la Justicia Ilimitada. Desaparecieron escenas innecesarias, como ver a Batman y Wonder Woman tomando un whisky, y también las escenas tontas, como la de la señora que explicaba los abusos que sufrió su esposo en un secuestro alienígena. Respecto al soundtrack, es muy diferente al de la otra versión. Como ya lo comenté antes, hay muchas escenas con fondo musical orientadas a crear un entorno reflexivo alrededor de un personaje específico. A mi gusto, algunas funcionaban bien y otras no tanto, ya sea porque la canción alargó la escena innecesariamente o porque no transmitiera un mensaje en conjunto con las imágenes. Tuvimos algunas canciones de rock que daban un tono badass a escenas específicas. Por otro lado, en la cinta del 2017 tuvimos un par de momentos en los que fueron incluidos los temas de Superman de John Williams y de Batman de Danny Elfman. Y aunque soy fan de ambas películas y tengo mucho aprecio por esos magistrales e icónicos temas, me alegra que hayan sido retirados, puesto que esta saga tuvo desde un principio un soundtrack diferente y original que le dio una personalidad propia. Estas nuevas versiones de Superman y Batman no necesitan ser una sombra de lo que fueron Christopher Reeve y Michael Keaton en su momento. Cada versión tiene que tener una personalidad propia. Aunque ambos temas podían tomarse como una referencia o tributo, pero en los momentos en los que fueron colocados a gusto personal no aportaban, sino más bien restaban. En los aspectos técnicos, si bien los visuales son impresionantes, creo que hubo un uso exagerado de la cámara lenta en escenas de acción. Sabemos que Zack hace un espléndido uso de este recurso, pero al menos para mí, creo que lo vi demasiado en esta cinta. Finalmente, For Autumn, algo que más allá de la película es un logro personal de Zack Snyder, la dedicatoria a su fallecida hija en su Liga de la Justicia, la verdadera Liga de la Justicia. En este mundo encontrarán a los que llaman a esta cinta como obra maestra, otros que la denostan a más no poder, y muy cerca de ellos los que la llaman sobrevalorada. Pero el hecho es que nadie tiene la verdad absoluta respecto a la apreciación de una película, puesto que cada persona tiene diferentes parámetros, requerimientos, gustos y puntos de vista. Nunca se dejen llevar por quienes les dicen no vayan a verla, puesto que lo único realmente sobrevalorado en este mundo es la opinión propia de aquellos desubicados que creen que su estrecho punto de vista equivale a una realidad absoluta. Siempre desarrollen su propia posición, pero que eso nunca implique irrespetar la de los demás. Así, esta cinta no solo nos trajo la unión de Superman, Batman, Wonder Woman y los demás miembros de la Liga de la Justicia, sino que representa el producto de la unión de miles de personas cuyo deseo y compromiso lograron algo nunca antes hecho en la historia del séptimo arte. Después de esto, ya nada será igual. No olviden que los espero en Facebook, Flickr e Instagram para más contenido, fotografía a escala y novedades. Y también en Patreon, donde podrán apoyar al canal si así lo desean, teniendo acceso a adelantos, material inédito y las sesiones de fotografía a escala completas de cada reseña. Les agradezco de antemano. Espero que este breve análisis haya sido de su gusto. Recuerden que a modo de preparación para el lanzamiento o estreno del Snyder Cut, nosotros preparamos 2 videos que relataban todos los antecedentes y la historia del universo extendido de DC hasta el momento. Soy Dexeo, esto es Frontera Geek. Hasta la próxima.